Colegas, tengan todos ustedes muy buenos días. Agradecer en primera instancia a los organizadores de este conversatorio nacional por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Soy William Delgado Toledo, notario de fe pública número 4 del municipio de Oruro. Quiero compartir en esta oportunidad un tema bastante corto, pero que no deja de ser importante y que es de conocimiento de todos. Un tema que si bien no le hemos dado esa importancia o simplemente hemos preferido permanecer al margen porque no estaba concluido el proceso de selección de notarias y notarios de fe pública de carrera o porque no estábamos debidamente representados en las instancias correspondientes o simplemente porque no nos llamaba la atención. Este tema habla de la estructura del notariado plurinacional. Comencemos señalando que desde la promulgación de la Ley 483, Ley del Notariado Plurinacional de Bolivia, del 25 de enero del 2014, misma que abroga la antigua ley del 5 de marzo de 1858 y que en fecha 19 de noviembre del 2014 se aprueba el reglamento de la Ley 483 mediante Decreto Supremo 2189. Esta Ley 483, que todas la tenemos, establece una nueva estructura en el notariado plurinacional de Bolivia, tanto en lo técnico, lo jurídico y lo administrativo, misma que a criterio personal es modificada después de 3 años, entre otras cosas, por intereses partidarios. El artículo 37 de la Ley 915 del 22 de marzo del 2017, ley que tenía como objetivo principal el modificar el nombre de Ministerio de Justicia. Recordemos porque desaparece el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y pasa a depender del Ministerio de Justicia, denominándose así Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Dentro lo más importante y novedosos sucesos que nos trae la Ley 483 al margen de los trámites en la vía voluntaria notarial está la transición del servicio notarial, es decir, de los notarios de fe pública, del órgano judicial al Poder Ejecutivo. Es decir, pasan a ser dependientes de una entidad descentralizada del entonces solo Ministerio de Justicia, ahora reitero, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, creándose así la dirección del Notariado Plurinacional de Bolivia bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Dejando de lado de ser considerados como simple personal de apoyo jurisdiccional, que les llamaban a los notarios, o simples auxiliares de las labores judiciales, para ser considerados como ahora notarios de fe pública de carrera, arquitectos y creadores de nuestros propios instrumentos. Hablo de todos los documentos notariales. Conforme a esta nueva normativa notarial especializada que tiene el fin de brindar a la sociedad en su conjunto seguridad jurídica preventiva y para una pacífica convivencia y paz social mediante los principios que establece
esta ley. Recordemos que el artículo primero de la Ley 483 señala que la presente ley tiene por objeto establecer la organización del notariado plurinacional y regular el ejercicio del servicio notarial. En relación a lo que establece el artículo 2 del decreto reglamentario, el Decreto Supremo 2189, en su ámbito de aplicación que señala la presente norma es obligatoria para todos quienes ejercen el servicio notarial y para quienes acceden al mismo. Esta nueva normativa notarial especializada establece una estructura a partir primero del Consejo del Notariado Plurinacional, segundo de la Dirección del Notariado Plurinacional, con la sigla que todos ya conocemos de DIRNOPLU, tercero, las direcciones departamentales en los 9 departamentos: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Beni y Pando. Y por último, como cuarto, las notarias y los notarios de fe pública. Vayamos ahora desglosando cada uno de estos puntos, cada uno de estos componentes de esta estructura que nos da la Ley 483 en su organización, dispuesto en su artículo cuarto, comenzando por el Consejo del Notariado Plurinacional. Como sabemos, el Consejo del Notariado Plurinacional está integrada conforme establece la Ley 483 y, por supuesto, por sus modificaciones, por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pudiendo ser representada por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada, inciso que sufre una modificación por el parágrafo primero del artículo 37 de la Ley 915 del 22 de marzo de 2017, en lo que está relacionado con el nombre de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. También está integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pudiendo ser de igual forma representada por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, pudiendo ser de igual forma representada por su máxima autoridad ejecutiva o persona delegada, inciso que es modificado por el parágrafo segundo del artículo 37 de la Ley 915, siendo el texto original el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que reemplaza al desaparecido Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción e integra al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Y por último, tenemos a los 2 representantes designados por la Asociación Nacional de Notarios. En esta parte, señalar que la Ley 915 incorpora una disposición transitoria octava que señala que en tanto no se realice el proceso de selección y nombramiento de las y los nuevos notarios de fe pública a través de una resolución administrativa de conformidad al parágrafo primero del artículo 14 de la presente ley y se conforme la Asociación Nacional del Notariado, con ese denominativo, que prevé el inciso D del parágrafo primero
del artículo 5 de esta ley, el Consejo del Notariado Plurinacional sesionará sin la presencia de las o los dos representantes de dicha asociación. Es decir, a la fecha, si bien ya se tiene conformado el directorio nacional y elegidos en Asamblea Nacional a las dos representantes al Consejo, tengo entendido que ellas aún no están participando o no tenemos conocimiento realmente si es que han sido convocadas o no a las sesiones del Consejo del Notariado Plurinacional, toda vez que ya se tiene cumplidos los requisitos que establece nuestra normativa. Es decir, ya deberíamos tener acreditados a nuestros representantes ante este Consejo. Seguimos. ¿Quién preside el Consejo del Notariado Plurinacional? Como sabemos, conforme establece el parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 483, el Consejo del Notariado Plurinacional estará presidido por la máxima autoridad ejecutiva o persona delegada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, modificado por el parágrafo tercero del artículo 37 de la Ley 915, en lo que refiere al denominativo de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Esto en relación también a lo establecido en el artículo 6 del reglamento Presidencia del Consejo, que señala: la o el presidente del Consejo del Notariado Plurinacional tiene facultades para convocar y presidir las sesiones del Pleno, así como para cumplir y hacer cumplir sus decisiones y recomendaciones, y sus funciones serán determinadas en su reglamento interno. El artículo 4 del reglamento del Decreto Supremo 2189, en su parágrafo primero establece que, en caso que la o el representante de un ministerio del órgano ejecutivo al Consejo del Notariado Plurinacional sea una persona delegada, este deberá ser acreditada mediante resolución ministerial. Las y los representantes de la Asociación Nacional de Notarios serán acreditados a través de nota oficial suscrita por su directorio. Como comentábamos anteriormente, y sería bueno pedir a quienes forman parte del directorio nacional se nos haga conocer si se ha cumplido con estos requisitos, en especial sobre la nota oficial. El parágrafo segundo del artículo 4 del Decreto Supremo 2189 señala que la acreditación referida en el parágrafo anterior deberá ser presentada a la presidencia del Consejo del Notariado Plurinacional. Haciendo un breve repaso de lo que establece la Ley 483 sobre el Consejo del Notariado Plurinacional, rápidamente señalar que es la instancia de fiscalización y control del notariado plurinacional, siendo sus atribuciones el de proponer, supervisar, fiscalizar las políticas implementadas por la dirección del notariado plurinacional, coadyuvar a la difusión de la aplicación de la Ley 483, remitir una terna de postulantes a directora o director de la dirección del notariado plurinacional a la presidenta o presidente del Estado,
modificado por el parágrafo cuarto de la Ley 915 del 22 de marzo del 2017, siendo el texto original de la Ley 483 el de constituirse en comisión calificadora en las convocatorias públicas para las postulaciones a directora o director de la Dirección del Notariado Plurinacional y remitir listas de postulantes habilitados a la o el presidente del Estado. Esto en el inciso C del artículo 6 de la Ley 483, que a mi juicio le quita la credibilidad y meritocracia a este nombramiento, que ahora se convierte en una designación de tipo político partidaria, criterio personal, y que además dejo para su debate posterior de esta tarde en sus comentarios. Nombrar comisiones calificadoras para las y los postulantes a notarios, notarias de fe pública, todo el proceso que ya hemos pasado, ¿no? Presididas por la directora o el director departamental correspondiente, fiscalizar los procesos de evaluación de las y los notarios de fe pública, proponer a la dirección del notariado plurinacional la firma de convenios. Todo esto está en el artículo 6 de la Ley 483. La misma que está en relación también con lo que establece el artículo 5 del reglamento modificado por el Decreto Supremo 3946 del 19 de junio del 2019, derogando el inciso A, que establecía en su texto original del Decreto Supremo 2189 emitir la convocatoria para la selección de los postulantes al cargo de directora o director del notariado plurinacional. Luego tenemos proponer a la dirección del notariado plurinacional recomendaciones para el buen desenvolvimiento de la organización del notariado plurinacional, supervisar a las comisiones calificadoras para las convocatorias a notarios de fe pública, instruir a la Secretaría Técnica el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Consejo del Notariado Plurinacional, que a propósito, esta Secretaría Técnica recae en la persona que es designada como director o directora del Notariado Plurinacional. Solicitar informes periódicos de gestión de la Dirección del Notariado Plurinacional. En segundo lugar de esta estructura, tenemos la dirección del notariado plurinacional, como decíamos, con la sigla conocida ya por todos de DIRNOPL. Esta, conforme establece el parágrafo primero del artículo 7 de la Ley 483, se crea como ente descentralizado, con sede en La Paz, encargado de organizar el ejercicio del servicio notarial y cuenta con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Artículo modificado por el parágrafo quinto del artículo 37 de la Ley 915 en lo que refiere al nombre de Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La directora o director del notariado plurinacional, diremos, es la máxima autoridad ejecutiva de la dirección del notariado plurinacional, designada o designado mediante resolución suprema de una terna propuesta por el Consejo del Notariado Plurinacional,
tal como señalamos anteriormente, ¿no? Y este durará en sus funciones 6 años y podrá ser ratificado o ratificada por un solo periodo consecutivo, modificado por el parágrafo sexto del artículo 37 de la Ley 915, siendo el texto original que establecía la Ley 483, la directora o director del notariado plurinacional es la máxima autoridad ejecutiva de la dirección del notariado plurinacional. Será designada mediante resolución suprema por 6 años, previa convocatoria pública y concurso de méritos, y podrá ser ratificado o ratificada por un solo periodo consecutivo. Los requisitos y el mecanismo de selección será establecido mediante reglamento, que es justamente la parte que señalábamos anteriormente, donde se elimina lo de la convocatoria pública y concurso de méritos en base también a un reglamento específico para dicha convocatoria, siempre en mérito al conocimiento, en mérito a la experiencia que deberían tener estos postulantes, sobre todo en materia notarial, concursos, posgrados, etcétera, para no crear confusión en la sociedad, como ha pasado en alguna oportunidad o en varias oportunidades en la actualidad, que hemos visto por medios de comunicación masivos en la televisión o hemos escuchado en la radio, distorsionando un poco sobre lo que es la función notarial, no solamente de parte de la Dirección Nacional del Notariado Plurinacional, sino también de parte de las direcciones departamentales. Los requisitos para ser directora o director del notariado plurinacional está establecido en el artículo 10 del reglamento, que no amerita mayores comentarios, pero estos son, además de los que establece el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, tener profesión de abogado con antigüedad de 6 años, estar registrado en el RPA, no tener sanción ejecutoriada pendiente de cumplimiento por infracciones a la ética de la abogacía. Me quedo para el análisis lo que establece el inciso D, que señala tener conocimiento en materia de derecho notarial y derecho administrativo. Realmente reitero y mil disculpas por incidir en esta parte, y que considero que todos debemos tener en cuenta y que el Consejo pueda analizar y evaluar esta parte de la terna, entre comillas, de quienes van a ser propuestos, ya que no se está tomando en cuenta en este inciso, a excepción de una sola oportunidad en la que hemos tenido a nuestro colega Juan Carlos Merlo como director ejecutivo ahí del notariado plurinacional, conforme establece el decreto supremo 2189, ¿no?, que señala: la directora o el director del notariado plurinacional será designado mediante resolución suprema de la terna seleccionada por la comisión calificadora, conforme establece el parágrafo segundo del artículo 10 del reglamento. Esta dirección del notariado plurinacional, DIRNOPLU, tiene como funciones tanto en lo que se refiere a carrera notarial, que no vamos a dar lectura por el tiempo, en materia administrativa, y que está referida en el artículo 7 de la Ley del Notariado, en materia disciplinaria y en materia administrativa. Además de las funciones establecidas
en el artículo 9 funciones del reglamento que no amerita mayores comentarios y tampoco ha tenido modificaciones que por el tiempo no vamos a dar lectura a estos mismos. Luego tenemos las atribuciones que tiene la directora o director del notariado plurinacional establecidos en el parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley 483, mismas que de igual manera tampoco han sufrido ninguna modificación en su texto original y por el tiempo tampoco daremos lectura, salvo algunos incisos que considero debemos tomar en cuenta para el debate de esta tarde, como es el inciso de designar a las directoras o los directores departamental y a los sumariantes o los sumariantes disciplinarios, ¿no? Y la modificación del inciso I por el de la ministra o ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que ha sido uno de los incisos modificados por el parágrafo séptimo del artículo 37 de la Ley 915. Además de las atribuciones establecidas en el artículo 11 del reglamento, que aquí viene una interesante modificación en el inciso B de estas atribuciones, ¿no? Señala el inciso: emitir los reglamentos e instructivos necesarios para el ejercicio del servicio notarial. B. Designar a las o los directores departamentales y a las sumariantes o los sumariantes disciplinarios, modificado por el parágrafo segundo del artículo 2 del Decreto Supremo 3946 de fecha 19 de junio del 2019, siendo el texto original del reglamento que establecía aprobar el reglamento para la convocatoria y selección de los postulantes al cargo de directores departamentales, ¿no? Tenemos otro inciso que es el de aprobar las características y normas de seguridad de los valores notariales, que también me gustaría que este tema sea abordado en otra oportunidad, toda vez que considero que no estamos teniendo la seguridad en cuanto a los valores notariales, no tienen esa característica o esas normas de seguridad que un valor debería tener y que ahora son más vulnerables incluso de ser falsificados. Dentro de esta estructura que estamos viendo, tenemos ahora las direcciones departamentales. El artículo 9 de la Ley 483 establece que en cada departamento existirá una dirección departamental dependiente de la dirección del notariado plurinacional y ejercen sus funciones y atribuciones en el marco de la normativa vigente. ¿Cuáles son estas? Rápidamente repasemos de manera resumida: el de administrar el registro de las notarias de fe pública del departamento, controlar el funcionamiento de las notarías de fe pública, recibir los índices documentales de las notarías de fe pública, proporcionar información estadística de los libros índices, realizar inspecciones administrativas, coordinar la firma de convenios con otras instituciones públicas o privadas, actualizar el registro informatizado de los protocolos y los índices de las notarías de fe pública conforme al reglamento de la presente ley, actualizar el registro informatizado de las sanciones impuestas a las notarias o los notarios de fe pública, otras establecidas por reglamento.
El artículo 12 del reglamento señala en su parágrafo primero: las direcciones departamentales dependen de la Dirección General Ejecutiva del Notariado Plurinacional y ejercen sus funciones y atribuciones en el marco de la normativa vigente. El parágrafo segundo, además de las funciones establecidas en el artículo 9 de la Ley 483, tiene a su cargo el registro de las notarias y los notarios de fe pública designados en el departamento, la habilitación de sellos, firmas y rúbricas, otros instrumentos técnicos y otras funciones establecidas por el reglamento de la Dirección del Notariado Plurinacional. Diremos también que, conforme establece la Ley del Notariado Plurinacional, la directora o director departamental es la máxima autoridad del notariado departamental. Será designada o designado por la directora o el director del notariado plurinacional por un periodo de 4 años y podrá ser ratificado por un periodo consecutivo. Esto modificado por el parágrafo octavo del artículo 37 de la Ley 915, siendo el texto original de la Ley 483, la directora o el director departamental es la máxima autoridad del notariado departamental. Será designada o designado por la dirección del notariado plurinacional por un periodo de 4 años, previa convocatoria pública y concurso de mérito conforme al reglamento, y podrá ser ratificado por un solo periodo consecutivo. ¿Cuáles son los requisitos para directora o director departamental? Conforme establece el parágrafo primero del artículo 13 del reglamento, se requiere para ser director departamental, señala, además de cumplir con lo establecido en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado, tener título en provisión, título de profesional abogada o abogado con antigüedad de 6 años, estar registrado en el RPA, no tener sanción ejecutoriada pendiente de cumplimiento por infracción a la ética de la abogacía, tener conocimiento en materia de derecho notarial. Conforme lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 10 de la Ley 483, la directora o el director del notariado plurinacional designará a las directoras y los directores departamentales de la terna seleccionada para el cargo por las comisiones calificadoras. Como vemos, en esta última parte hablamos de una terna cuando ya fue modificado el parágrafo primero del artículo 10 de la Ley 483 por el parágrafo octavo del artículo 37 de la Ley 915, ¿no? Y el parágrafo segundo del artículo 2 del Decreto Supremo 3946 del 19 de junio del 2019. Sus atribuciones creo que no ameritan mayores comentarios, son los mismos y no han sufrido ninguna modificación y están dispuestos en el parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 483, ¿no? Algo que me quedo y quisiera poner también o resaltar es el inciso C, que señala autorizar la suspensión voluntaria de actividades a las notarias o los notarios de fe pública, el de autorizar suplencia de las notarias o los notarios de fe pública y el de legalizar la traducción de documentos.
Y por último, de esta estructura tenemos a los notarios de fe pública, ¿no? La ley señala y establece: es el profesional de derecho que cumple el servicio notarial por delegación del Estado y ejerce de forma privada, asesorando excepcionalmente en el marco de sus funciones, interpretando y dando forma legal a la voluntad de las y los interesados, elaborando y redactando los instrumentos públicos. Asimismo, realizará los trámites en la vía voluntaria notarial previstos en el artículo 11 de la Ley 483. Los requisitos para su nombramiento están señalados en el artículo 12 de la Ley 483, que en esta oportunidad solamente mencionamos, no los mencionamos, ya que tenemos, creo todos, conocimiento de estos requisitos, puesto que hemos participado en estas convocatorias y no ameritan mayores comentarios, solamente hacer referencia a una importante modificación que es en el inciso A, que señala tener título de profesional abogado o abogada y haber ejercido con honestidad y ética al menos por 6 años para las y los notarios de fe pública, cuyo ámbito territorial de su nombramiento se encuentra en municipios identificados por la Dirección del Notariado Plurinacional con menores indicadores socioeconómicos, será el de 2 años. Esto modificado por el parágrafo primero del artículo 2 de la Ley 1115 del 29 de octubre del 2018, siendo el texto original de la Ley 483 tener título en provisión, título de profesional abogada o abogado y haber ejercido con honestidad y ética al menos por 6 años, que ha sido modificado justamente para sacar la segunda convocatoria para los notarios de fe pública de carrera. Los demás incisos no han sufrido ninguna modificación. Luego tenemos lo que es la cesación del cargo de notario, que dejamos simplemente para la lectura en otra oportunidad, ya que de igual manera no ha sufrido ninguna modificación en su texto original que establece el artículo 15 de la Ley 483. Como sabemos, y estamos todos los días sobre esto, los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 483, Ley del Notariado, establecen los derechos, deberes, atribuciones y prohibiciones respectivamente de las notarias y los notarios de fe pública. Dentro de los derechos de las y los notarios de fe pública, hacer un pequeño comentario y que considero sería bueno hacer un análisis profundo en otra oportunidad con la participación de todos y en especial de nuestros representantes nacionales, ya que en la actualidad se estaría vulnerando nuestros derechos, puesto que existe un reglamento que está siendo interpretado de un modo erróneo en algunos distritos por las direcciones departamentales. Señalar que no estamos dentro los beneficios que tienen los funcionarios públicos y se nos está limitando incluso a pedir suspensiones voluntarias o simplemente
a darnos 2 suspensiones al año de 1, 2, 3 días, es decir que tenemos derecho a pedir suspensión voluntaria, supuestamente de acuerdo al reglamento, de 1 a 15 días inclusive, pero si uno pide por un día, ya estaríamos perdiendo el resto de los días que vamos a pedir y nos limitan solamente a que podamos pedir suspensión voluntaria por 2 oportunidades. Creo que este es un tema de debate y que quisiera que lo analicemos en otra oportunidad conjuntamente nuestros representantes nacionales. Y el otro tema, el costo y de los valores, que hace instante también les hacía comentario, habría que analizar, toda vez que estos formularios notariales que estamos teniendo actualmente, creo que no tienen la seguridad que deberían tener los valores notariales. Bueno, con esto finalizo, esperando sus comentarios y aportes sobre este tema, más que preguntas y respuestas, ya que considero que es sumamente importante el aporte de cada uno de ustedes en este tema de lo que es la estructura del notariado plurinacional. Gracias por su atención y pedirles también que apoyemos en este tiempo de cuarentena, ya que juntos podemos vencer esta pandemia. Tú también quédate en casa. Muchísimas gracias.